Hola, nuevamente aquí estamos desde las instalaciones del LAM para dar una nueva clase de nuestras lecciones de homilética. Invito a mis estudiantes que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el Salmo número 93. Salmo número 93 en el Antiguo Testamento. Rápidamente, Salmo número 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Gracias, mi Dios, por esta tu palabra. Gracias porque nosotros contamos como nuestros niños cantan. Tenemos un Dios muy fuerte y poderoso. Gracias, Padre, porque el que está contigo está bien protegido. También te pido porque bendigas esta enseñanza del día de hoy. Abre la mente de nuestros estudiantes y que todo salga perfecto para la honra y gloria tuya. Porque lo pedimos y las gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. No hace muchos días sucedió lo del tsunami por allá en Tailandia, y en esto, ¿cómo es que se llama? Se me olvida. En la India, Singapur creo que también salió afectada. Eso es como, bueno, geografía se me está olvidando en este momento. Pero lo importante para resaltar es, las aguas se levantaron y acabaron con 300,000 personas. Dice aquí la palabra de Dios: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. En el Nuevo Testamento encontramos cuando Jesús iba en la barca y las aguas se levantaron y sus apóstoles, sus seguidores, los más fieles, estaban muriendo de nervios, como lo estaría yo. Pero el Señor, con el poder de su palabra, dominó las aguas. No hay ningún obstáculo tan grande como para que no podamos alcanzar nuestras metas si estamos en las manos de Dios, si confiamos y dependemos de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Debemos estar muy conscientes de estas palabras. En el último versículo, versículo 5, tus testimonios son muy firmes. Yo diría que claros. La santidad conviene a tu casa. La santidad o separación del mundo conviene a sus hijos. Nosotros somos casas de vidrio donde cada persona puede mirar a través de él y ver cómo son nuestros hogares, cómo es nuestro testimonio y cómo es nuestro ministerio. Todo aquel que ocupa un puesto público o de liderazgo está expuesto a la mira de todas las personas que están a su alrededor. Qué importante es que tengamos temor de Dios en ese sentido y le sirvamos por amor, pero también porque nos conviene. Muy bien, empezamos nuestra lección, método sintético. Método sintético. Si alguno no me entiende, por favor, déjenoslo saber. Método sintético.
El método sintético, según el diccionario, nos dice que procede de lo simple a lo compuesto. Poner diferentes cosas juntas. Combinación de elementos separados, sustancias o partes subordinadas en una nueva forma o composición o construcción. Síntesis significa encontrar todas las partes de una unidad o de una cosa y unirlas para hacer un todo, para que tomen forma de una unidad. Tenemos el ejemplo de los huesos separados en un lugar, huesos humanos, y vamos uniéndolos hasta el punto de formar un esqueleto humano. Al unirnos vamos a formar un todo que será un esqueleto humano. Eso es síntesis. Buscar los elementos, las partes de un todo, unirlas y formar ese todo. Muy bien, ahora vamos a hacer un análisis o vamos a estudiarlo más detenidamente el bosquejo método sintético. Bosquejo método sintético. Consta de 3 puntos mayores. Son 3 puntos mayores, no son más puntos mayores. Al igual que en nuestro anterior bosquejo o sistema de bosquejar, el primer punto mayor es o nos sirve de introducción. El segundo punto mayor nos sirve de cuerpo y el tercer punto mayor nos sirve de conclusión e invitación formal. ¿De acuerdo? El primer punto mayor nos sirve de introducción. El segundo punto mayor nos sirve de cuerpo y el tercer punto mayor nos sirve de conclusión e invitación formal. En el primer punto mayor, dicen los entendidos, pueden ir 5 minutos haciendo ese primer punto mayor. En el segundo irían 20 minutos y en el tercero irían otros 5 a 10 minutos para hacer la conclusión e invitación formal. Hoy estoy como trabado de la lengua, todo gracias a la gripa, ¿no es cierto? Muy bien. Primer punto mayor. Son 3 puntos mayores. Primer punto mayor. El resumen histórico. El resumen histórico. Aquí debe de irse 5 minutos. En el segundo punto mayor, aspecto instructivo y doctrinal. En el tercer punto mayor, el valor práctico de todo esto que hemos visto, del método sintético. Todo lo primero que se vio, lo segundo que se vio, se aplica brevemente para una invitación. Valor práctico. ¿Me hacen un favor? ¿Me prestan la toalla? Un momentico. Tranquilo. El calor no nos deja en paz. Muy bien. Hay 3 reglas para hacer un bosquejo. Y voy a apuntarlas. Poco a poco vayan haciendo sus apuntes, muchachos. 3 reglas para hacer este tipo de bosquejo. 3 reglas
Para el bosquejo, método sintético. O una. Arregle y presente. Arregle y presente todo el material en orden cronológico. Estoy haciendo la letra muy pequeña. De tal forma que la historia que está presentando vaya de principio a fin. Número 2. Regla número 2. Use el material como base del mensaje exaltando su enseñanza su filosofía o su valor espiritual. Bueno, ya te podemos aquí borrar esta parte. La parte número 3 para hacer, o la premisa número 3 para hacer este tipo de sistema de bosquejar es: haga aplicación práctica a la congregación conforme usted desee. Ahora, por último, es característico de este tipo de bosquejos vida de los siervos de Dios. Y o doctrinas. Yo he visto que funciona mucho con la vida de los siervos de Dios. Entonces, vamos a hacer muy superficialmente un estudio de la vida de Cristo. Vamos a hacer un estudio muy superficialmente de la vida de Cristo.
Ok. Resumen histórico. Entonces podemos decir en el resumen histórico, podemos decir profecías. Primer punto. Resumen histórico. Entonces aquí, profecías. Vienen unas cuantas. Anunciación. Nacimiento. Todo tiene que llevar su cita bíblica. Persecución. Tiempo de silencio. Primer milagro. La última, vamos a colocar, como les digo, son ejemplos. Última cena. Aprehensión, ¿se diría? Sí, aprehensión. Crucifixión y muerte. Esto es resumen histórico. En esto es solamente como para mostrar algunas cosas que sobresalen de esta gran historia, de esta gran lista de puntos. En el punto número 2 irá las cosas que nosotros queramos hacer sobresalir, ¿no? Aspecto instructivo. ¿Cuántas cosas nos faltaron? Bueno, entonces podemos decir el aspecto instructivo y doctrinal de, podemos mirar, podríamos decir que las profecías en él se cumplieron las profecías. Podemos sobresaltar el nacimiento, su primer milagro, la última cena, y digámosle la crucifixión y muerte.
Valor práctico. El valor práctico. Vamos a sacar el valor práctico a lo que tomamos en el cuerpo. Si la Biblia profetizó y se cumplieron las profecías, debemos creerle a la palabra de Dios. Algo que es hablar del futuro es de que Cristo viene. Y si Él viene, la Biblia lo enseña, es porque Él viene por segunda vez. La humillación de Cristo, podríamos decirla. Otro valor práctico, su obediencia. Y su amor para con nosotros. Que se entregó para darnos vida eterna. Amén. La tercera parte, el valor práctico, le damos una aplicación de algunos puntos de acá. Dejamos al final, aunque no tiene invitación, podemos hacer una invitación muy sutil para que las almas procedan al arrepentimiento. Quedamos entonces ahí en cuanto al método sintético. ¿Cómo interpretar la Biblia? Esto es el folleto de cómo predicar. El autor, que no sabemos quién es, él nos dice que debemos tener cuidado al estudiar la palabra de Dios, porque hay ciertas reglas que no se deben de saltar. Eso nosotros lo vemos en análisis bíblico, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado? Pero él hace o toca 4 puntos principales al estudiar la palabra de Dios. De una manera muy breve, vamos a tocarlos. De una manera muy breve, vamos a tocar esos 4 puntos. Dice que al estudiar la palabra de Dios, debemos tener cuidado en 4 puntos. El primer punto, 2 clases de lenguaje. Lenguaje. El primer lenguaje es el lenguaje real. Y el segundo lenguaje es el lenguaje simbólico. A veces la palabra de Dios es clara,
no nos está hablando en una manera simbólica, sino simplemente son cosas claras, reales, o un lenguaje real, ¿no es cierto? Prácticas, enseñanzas prácticas para nuestra vida. A veces el lenguaje es simbólico. Bueno, entonces ya sabemos, para no entrar en detalles, eso lo hemos hablado, y en análisis bíblico ustedes lo van a ver. Habrá un lenguaje real, un lenguaje simbólico. El segundo punto. Ok. Segundo punto es circunstancias originales. Circunstancias originales. Dice el folleto, otra cosa que hay que tomar en cuenta son las circunstancias originales. Es decir, las circunstancias en las cuales tuvo lugar el suceso relatado en el pasaje bíblico. Costumbres, usanzas de la época, cómo se presentó la situación, cuántas personas iban, hubo enfrentamiento, no hubo enfrentamiento, qué quiso decir Jesús cuando levantó la mano, o la actitud que tomaron sus discípulos, la actitud del paralítico, todo eso. Yo les estoy nomás dando ideas al momento de estudiar su palabra, cómo la deben de estudiar. Segundo punto, ¿no? Circunstancias originales. Y en verdad que a veces es necesario conocer las costumbres del momento de esa época, entender qué quiso decir Jesús, cómo pensaba la gente en ese momento. Todo eso es muy importante. Muy bien, ahora vamos a la tercera parte. Repito, todo esto ustedes van a verlo detalladamente en la clase de análisis bíblico. La tercera parte en el estudio de la palabra de Dios es el contexto. Leamos qué dice el folleto. Una tercera cosa que es necesario tomar en cuenta es el contexto. Es decir, las palabras y los versículos inmediatamente anteriores y después del pasaje que queremos interpretar, que podríamos llamar el texto. Entonces vamos a mirar el contexto de una cita. Tenemos que mirar versículos antes y versículos después. Inclusive a veces es necesario leer todo un capítulo o un capítulo anterior para poder entender todo el contexto y poder darle una verdadera interpretación bíblica a una cita que vayamos a exponer de la palabra de Dios. Y la cuarta cosa, caray. Al hacer el estudio de la palabra de Dios para darle una interpretación apropiada, la última regla es, después del contexto es el resto de la Biblia. Una cuarta cosa que es necesaria tomar en cuenta son las enseñanzas del resto de la Biblia. Esto es porque si el mismo Espíritu Santo inspiró tanto el pasaje que tratamos de interpretar,
Ahora, como el resto de la Biblia, debemos esperar que entre este pasaje y el resto de la Biblia haya acuerdo. Eso lo que quiere decir es que si miramos el contexto, estamos seguros al 100% que la palabra de Dios no se contradice. Entonces, si tenemos una cita bíblica donde muy probablemente hubiese algo de un punto de contradicción, entonces fortaleceremos la idea, la enseñanza, buscando en otros libros de la Biblia, o sea, bien en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, para lograrle dar una unidad y una claridad a lo que se está presentando, predicando o enseñando. Eso es lo que quería decir el autor de este folleto con los 4 pasos para estudiar la palabra de Dios. 2 clases de lenguaje, circunstancias originales, el contexto y el resto de la Biblia. Que Dios les bendiga y hasta nuestra próxima clase.